Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, nueva fiscal y las esperanzas de justicia. Para hablar de este tema que dio y está dando todavía muchas interpretaciones en Colombia y que movió muchas opiniones y mucha parte política también y dentro de la justicia, hemos invitado al abogado Ramiro Orjuela, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, la FUAC, en Bogotá, especialista en derechos humanos con más de 30 años de experiencia en la rama judicial, defensor de los derechos de los prisioneros políticos y demás derechos humanos, como ya lo dijimos. Doctor, abogado Ramiro Orjuela, gusto en saludarlo allá en Colombia. Muy buenos días allá, muy buenas tardes aquí en Europa. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias por su invitación. Aquí estamos a la orden. Gracias, doctor Ramiro Orjuela. Inicialmente queremos poner en contexto a nuestra teleaudiencia, sobre todo en Colombia, para que la gente también se eduque y sepa diferenciar qué son las funciones de una fiscalía y las funciones de la rama judicial. El pueblo colombiano normalmente no distingue, el pueblo de a pie tiende a confundir esas funciones que tiene la Fiscalía General de la Nación con las funciones que tiene la rama judicial, es decir, el Ministerio de Justicia, los jueces, etcétera. Por favor, abogado, rápidamente explícale a nuestra teleaudiencia qué hacen unos, cuáles son sus responsabilidades, sus deberes, sus derechos y qué hacen los otros. A ver, sí, hay que aclarar esto, mi querido Eliezer. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. La Fiscalía es parte de la rama judicial. Lo que ocurre es que la Fiscalía es el ente encargado de hacer las investigaciones, el cuerpo que tiene cuerpo técnico de investigación, que tiene los investigadores, que tiene la policía judicial, está bajo el mando de la Fiscalía General de la Nación y ellos cuando hacen las investigaciones acusan con las pruebas que hayan recolectado, acusan ante los jueces, que los jueces son los que toman la última palabra, pero los jueces de la República y la Fiscalía General de la Nación, jueces penales, ¿oyó? Jueces penales en sus diferentes escalas, tribunal, sala penal de los tribunales, sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, jueces penales municipales de las diferentes, dentro de la escala de la jerarquía de la rama judicial, pero la Fiscalía y los jueces de la República son parte de la rama judicial. Es diferente al Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia sí es de la rama ejecutiva. Al Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia lo nombra directamente el presidente de la República. En cambio, a la Fiscalía General la nombra la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, pero de una terna que envía el presidente. El presidente envía una terna y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia es una cuestión eminentemente administrativa y de política criminal en general, de presupuesto, es la que maneja las cárceles como tales, sí las maneja el Ministerio de Justicia, que digamos es una de sus principales funciones, el manejo de cárceles. Pero, reitero, la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República pertenecen a la rama judicial. Gracias, doctor Ramiro Orjuela. Necesitamos educar, concientizar a la gente para que no haya confusiones y la gente sepa qué es uno, qué es otro, cuáles son sus deberes y la responsabilidad de quién nombra, quién elige. Avanzando en esta parte que hoy nos vamos a concentrar, como hemos dicho, Colombia, nueva fiscal y las esperanzas de justicia. Doctor Ramiro, para poner en contexto a la teleaudiencia nacional e internacional, ¿por qué se generó en Colombia tanta bulla, tantas expectativas, discusiones sobre la elección, en este caso, de la nueva fiscal? A ver, lo que ocurre es que la Fiscalía del gobierno de Santos, básicamente, y máximo en el gobierno de Duque, eligieron a personajes siniestros
dentro de la historia de la rama judicial colombiana. Antes había fiscales, digamos, de debate, de cuestión, pero de alguna forma medianamente trataron de cumplir con su deber, aunque también con muchos cuestionamientos. Eran juristas, penales, eran especialistas. Ahí está Alfonso Gómez Méndez, Montealegre, Perdomo, bueno, pero aquí cuando nombraron al bandido, y discúlpeme que sea yo tan contundente porque así lo hago, básicamente al bandido Néstor Humberto Martínez, que no era penalista, él solo es negociante con las grandes corporaciones, negociante con los grandes pulpos de las entidades financieras, negociante con los grandes negociados que hacen fraudes al erario público y lo nombraron fiscal general. Esa fiscalía se volvió una maquinaria de persecución contra los luchadores sociales, de impunidad a los altos delitos financieros, básicamente, y de corrupción al más alto nivel. Algo que es absolutamente increíble, que es que, por ejemplo, el zar anticorrupción, que es un miembro de la fiscalía, una rama de la fiscalía, era el más corrupto de todos y era el que cuadraba las coimas con la Corte Suprema de Justicia, con muchos de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir que la Corte Suprema no toda es corrupta, pero por lo menos había un círculo de la Sala Penal que fueron los que a su vez eligieron a Néstor Humberto Martínez, por constitución es así, pero era un círculo corrupto que hoy se llama como el cartel de la toga, y algunos magistrados ya están sentenciados y condenados por ser corruptos, y esos fueron los que eligieron al fiscal Néstor Humberto Martínez, y ese a su vez eligió al corrupto fiscal anticorrupción. Después de que cuando salió Néstor Humberto, que se le demostró su entrampamiento, sus crímenes, porque esos son crímenes, esos son delitos, el tipo renunció y después el presidente Duque ternó al que se fue, al fiscal Barbosa, que era un tipo que en su vida había conocido un juzgado, nunca había conocido, nunca había pisado el rama judicial, y el tipo igualmente convirtió la fiscalía en un ente de persecución y de absolución a corruptos de alto vuelo, y su vicefiscal, la señora Mancera, igualmente una corrupta que se ha demostrado que tenía vínculos con la mafia. Metieron ahí a la fiscalía en los altos cargos a ganar sueldos multimillonarios a sus familiares, a sus hermanas, a sus compañeros sentimentales. Inclusive metieron a gente vinculada a la mafia del narcotráfico, especialmente en Buenaventura. Buenaventura es el puerto más importante del país aquí sobre el Océano Pacífico. Entonces, cuando una fiscalía, que es el ente investigador por constitución, se dedica a perseguir a los opositores políticos, pero a su vez se dedica a absolver y a encubrir a los criminales, pues estamos vueltos en nada, un país que no hay justicia. Y por eso, cuando se le venció el periodo a Barbosa, en carne, en cuerpo ajeno, siguió ejerciendo las mismas prácticas corruptas la señora Mancera. Entonces, y la Corte Suprema de Justicia tenía el deber, la obligación legal de nombrar nuevo fiscal general de la Nación, porque así lo manda la Constitución. Se vence un periodo y tiene que nombrar otro en propiedad. Por eso duraron más de 2 meses evitando o evadiendo o eludiendo el nombramiento del nuevo fiscal general de la Nación, o la nueva fiscal de una terna que había enviado el presidente, de señoras fiscales, abogadas de excelentísima calidad, con unas hojas de vida intachables, con unas hojas de vida limpias, pero a ellos no les convenía que llegara alguien limpio a gobernar, así como no les ha convenido que llegue el presidente Petro a gobernar, porque ellos están acostumbrados durante tantos años que el gobierno es un botín burocrático, un botín de guerra para robarse en las arcas del Estado, un botín como si fuera la plata de bolsillo de ellos, que han cogido el Estado para eso, para enriquecerse, para defraudar, para robar y para no resolver los problemas de la sociedad. Por eso era el afán de que se nombrara nueva fiscal general de la Nación, y fueron las movilizaciones populares en las que miles de personas participamos
para que exigirle a la Corte que cumpliera con su deber. Era que cumpliera con su deber, no era nada más. Estamos conversando con el abogado Ramiro Orjuela en Colombia sobre el tema de la nueva fiscal y las esperanzas de justicia, porque lo que ha descrito el abogado es bastante terrible y la sensación en Colombia y en el exterior es que la Fiscalía colombiana como estructura y la misma justicia colombiana, que es uno de los tres poderes en Colombia, ha estado prácticamente penetrada por mafias y que hay impunidad, no hay de verdad justicia, la gente se siente desamparada en ese aspecto. Pero avancemos, abogado Ramiro Orjuela. ¿Quién es la nueva fiscal Luz Adriana Camargo Garzón? ¿Y qué espera el pueblo de ella en el aspecto de justicia ahí en la fiscalía? Bueno, lo que conocemos de la hoja de vida de la doctora Luz Ariana Camargo es que lleva más de 30 años en la misma rama judicial, entró en un puesto, digamos, de los puestos dentro de la jerarquía, es como el puesto más bajito que hay, empezó como escribiente, como notificadora en un despacho judicial, hizo toda su carrera y siempre se distinguió por ser una persona correcta que aplique la ley. Aquí no queremos que a los amigos se les absuelva y a los enemigos se les persiga. Aquí no, aquí el que cometió el delito, sea del pelambre que sea de cualquier partido político, sea mi amigo, mi vecino, mi familiar, pero si cometió el delito, tiene que asumir las consecuencias. Eso es lo que se pretende y es lo que el pueblo colombiano aspira. Pues hemos visto que con los nombramientos que ha hecho de personal, pues ha nombrado personas en los altos cargos de la fiscalía que no tienen hojas de vida cuestionadas. Sin embargo, la fiscalía como tal, como ente, pues como viene penetrada desde hace muchos años y allí son miles de funcionarios, pues no puede uno dejar de pensar que puedan existir y quedar remanentes de las anteriores administraciones y no sabemos qué pueda pasar. Pero sin embargo, mientras la cabeza funcione bien, yo creo que el pueblo tiene expectativas positivas de que haya una buena fiscalía y que se administre justicia y que se lleve a los tribunales a quienes han de verdad cometido delitos gravísimos contra el erario público, por violación de los derechos humanos, restablecer la unidad de derechos humanos que Néstor Humberto Martínez había acabado, porque esa unidad era la que investigaba a los militares que hicieron falsos positivos, a los que hicieron masacres, a los que hicieron desplazamientos forzados, pero esa unidad la acabó Néstor Humberto Martínez y esas investigaciones se acabaron con la parapolítica. La investigación por la parapolítica la acabó Néstor Humberto Martínez y ese sector del cartel de la toga que estaba incrustado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Se cuenta que nunca volvieron a investigar a un congresista por parapolítica, eso se acabó. Lo acabaron estas mafias que lograron colocar sus fichas ahí y que eran fichas corruptas, fichas criminales, contundentemente, y esperamos justicia. Sin embargo, también por la misma estructura del Estado, de pronto también la fiscal puede quedar amarrada, porque ellos tienen que llevarlo ante los jueces. Y en últimas instancias la sentencia lo dictan los jueces, no la fiscalía. La fiscalía no dicta sentencias, la fiscalía investiga, pero y acusa ante los jueces. Entonces es una tarea titánica. Primero, desmontar las mafias que están adentro y segundo, poder llevar ante los tribunales y ante los jueces a las personas que ellos logran demostrar que son corruptos y que han cometido crímenes contra la humanidad. Entonces, no es fácil, es bien complicado, pero el trabajo hay que hacerlo y por algo se tiene que empezar. Además, la impunidad va en el 95%, el 98%, el 2% de los crímenes en Colombia se juzgan, el 98% quedan en la impunidad. Eso es una vaina que tiene que cambiar, es toda la estructura del Estado, toda la estructura, porque hay corruptos en el Congreso, corruptos en los ministerios, corruptos en las entidades, en los departamentos, en las alcaldías. Entonces, es una maraña de corrupción que el Estado
gobernado por la derecha en más de 200 años, ha creado una telaraña de corrupción entre ellos. Unos se cuidan con los otros y otros se cuidan con los unos, y así, a tal grado que hoy tenemos una procuradora que solo se dedica a perseguir a la gente que quiere hacerle bien al país y a destituir, y sin embargo a los corruptos, pues los absuelve. Y ahorita absolvió a los de Reficar, a los que robaron 16 billones de pesos, y los absolvió porque dijeron que actuaron de buena fe. Se robaron billones de pesos, no millones, billones, pero se lo robaron de buena fe. Yo no me explico cómo esa señora puede hacer eso, pero esa es Colombia. Bueno, el doctor Ramiro Orejuela está haciéndonos una radiografía de la situación de la justicia y la impunidad en Colombia. Óigame, abogado, ¿por qué cree usted que en Colombia proliferan tantas bandas delincuenciales en todos los niveles, en todas las áreas, en la misma estructura del Estado desde hace rato? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Colombia con la conciencia de justicia, con todo lo creen que es para robárselo, para defalcarlo, para hacerlo, mejor dicho, pues peor que pirañas? Tú lo has dicho, mi querido Eliezer, eh, cuando el que encabeza el robo, el que encabeza la mafia, el que encabeza el crimen, es el propio presidente de la República. Estoy hablando de los años anteriores, valga decir, el presidente Uribe, que creó las bandas paramilitares, que creó las bandas de asesinos, en donde todos sus ministros, o por lo menos la gran mayoría, eran bandidos, que inclusive fueron judicializados y presos, condenados, donde todos sus congresistas, o la mayoría de los congresistas de sus partidos, eran bandidos y criminales, que más de 50 fueron sentenciados y condenados, fueron juzgados y condenados, donde los generales que respaldaban al presidente también, incluyendo los que eran de su seguridad personal, a dos fueron condenados y están presos en Estados Unidos, extraditados por ladrones y por andar vinculados a las mafias del narcotráfico. Cuando la misma cúpula del Estado dirige toda la mafia, pues, ¿qué se puede esperar del policía? ¿Qué se puede esperar del alcalde? ¿Qué se puede esperar de un gobernador? Pues si el presidente lo hace, pues dirá que todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Es decir, es algo absolutamente contradictorio, pero así es. Si el que manda la mafia, el jefe, el capo mayor, es el presidente de la República, pues es muy complicado que de ahí para abajo se quiera que haya sanidad. Antes, por el contrario, son muy héroes y hay que aplaudir a mucha gente que a pesar de estar metidos dentro de la mafia no se contaminaron, porque hay gente muy buena. Eso también es cierto, dentro de la estructura hay gente muy honrada, dentro de la fiscalía hay fiscales muy honrados y honradas. En los jueces también encontramos jueces muy honrados. Y en la rama legislativa también encontramos senadores y representantes honrados, pero desgraciadamente son la minoría. Y las estructuras grandes tienen sus mayorías a través de los contratos, a través de los nombramientos de sus alfiles en las diferentes entidades, tienen mucho poder. Entonces es una maraña, no es fácil. Tendría que pasar unas 2 o 3 generaciones con gobiernos democráticos como el del presidente Petro para que se logre depurar en una buena parte la situación tan compleja que han dejado esto y que armaron los gobiernos de derecha de este país. Es muy, muy difícil, pero hay que hacerlo. Este pueblo tiene que hacerlo y nosotros estamos en la lucha por depurar el Estado colombiano. Abogado Ramiro Orjuela, eso puede ir de la mano lo que usted ha dicho con toda esa situación de enmarañamiento mafioso hacia los entes de justicia, que también, y la gente se lo pregunta, la gente de a pie, ¿por qué en Colombia es tan lenta y paquidérmica la justicia? Precisamente, primero que todo porque pues hay mucho delito y porque los que cometen los delitos más graves son los altos funcionarios. Así ha sido históricamente. Las masacres más horribles las cometieron desde los generales, desde los ministros, desde el presidente de la República. Los robos más escandalosos se dirigieron desde los altos funcionarios. Y los fiscales y la policía muestran por la televisión y por las noticias cuando capturaron al ladroncito que se robó un celular.
o el ladroncito, o eventualmente capturan a alguien que cometió por ahí un homicidio, y está bien, eso no está mal que capturan al homicidio, pero para ellos lo importante es eso, digamos, el delito menor para mostrarlo en la publicidad, pero los delitos mayores, los que saquearon el Estado, los que se robaron Ecopetrol, los que se robaron Repicar, los que se robaron ríos, el tema del Internet a los pueblos, a ellos no se les ha juzgado. Entonces, claro, la sensación es de impotencia total, porque en la mafia el crimen está desde adentro. Y hace poquito lo dijo el presidente Petro, es que todo policía de barrio sabe dónde están las ollas. Lo que pasa es que la justicia no actúa por dos razones. Una, que no hay voluntad política, que es lo principal. Y la otra, que muchas veces las instituciones no tienen ni siquiera las herramientas. Entonces va uno a mirar un fiscal y tienes una secretaria. No tiene ni siquiera policía judicial. Eso también hay mucho déficit de personal en muchas circunstancias. Pero lo básico es que no hay voluntad política. Habiendo voluntad política, todo eso se puede reformar y para combatir el crimen, el delito, pues también hay que darle condiciones sociales a la gente. Si un campesino, si un obrero está desplazado, si no tiene trabajo, si en los barrios populares no llega el agua, no llega la luz, no llega la educación, no llega la salud, pues la gente se dedica a rebuscarse la comida. Y si no tienen empleo, pues van a robar. Yo no lo justifico, no lo estoy justificando, pero es una realidad triste que así sea, que el padre de familia que tiene 3 hijos y que no busca y busca trabajo y busca por aquí, busca por allá, pues va y se vende. Esos son los que también venden los votos el día de las elecciones, porque les compran el voto y con eso solucionan el problema de comida de una semana, por decir algo. Y ya no más, pero ya ellos eligieron a los mismos corruptos de siempre. Entonces es una maraña, es una cadena, pero que toca a largo plazo con gobiernos consecutivos para que se logre depurar y se logre llegar a un estado mejor. Para ir cerrando el programa, doctor Ramiro Orjuela, y rápidamente, ¿por qué es tan importante que en Colombia haya justicia, que no exista impunidad? Esto en relación con el tema de la paz que abandera el presidente Gustavo Petro. Claro, necesariamente la paz o la guerra o la violencia tiene que ver precisamente por la falta de justicia. Porque si no se actúa, si no se castiga al delincuente, si no se castiga al, al corrupto, pues la injusticia sigue campeando y entonces muchas veces la gente toma la justicia por su propio medio, por su propia mano, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero es una explicación del tema. Y eso fue lo que generó precisamente la violencia y el alzamiento en armas y el alzamiento y la formación de bandas, porque como ven que no hay justicia, no hay trabajo, no hay posibilidades de desarrollo personal, no hay educación, pues la gente, los sectores populares, los sectores y altos, se organizan en bandas criminales para enriquecerse a través del narcotráfico, a través del robo del petróleo, a través de la delincuencia, que es lo que les va mejor que trabajar. Desgraciadamente es una cultura que se creó, una cultura del robo. Desgraciadamente eso lo creó desde el mismo Estado de anteriormente. Abogado, hemos notado que las cifras de lucha contra el narcotráfico ha dado resultados a raíz de que se ve esa positividad contra la lucha del narcotráfico en Colombia. Permanentemente caen toneladas de cocaína, de marihuana, de alucinógenos en alta mar, en los puertos, etcétera. ¿Está funcionando en este momento esa lucha contra el narcotráfico? Rápidamente para terminar. Yo creería que sí, y no solo contra el narcotráfico, sino con otras, es porque es la política. Por eso le digo, cuando hay voluntad política, por ejemplo, en el gobierno del presidente Petro no ha habido ningún falso positivo. Hubo uno de un general, un coronel que mató a unos niños y los acusó de ser guerrilleros, pero al otro día fue capturado y ya está condenado como a 40 años. Es decir, este gobierno no tolera eso, mientras que antes cometían cualquier crimen y el mismo gobierno se encargaba de la impunidad. Mientras más criminal fueran, más ascendían. Entonces los encubría desde la justicia penal militar. Eso ya pasó. Cuando el gobierno
no se encubre al criminal, puede haber una política y una esperanza, porque no está comprometido con los crímenes. Entonces, así sea el hijo del presidente que cometió un delito, como el caso de Petro o de Nicolás Petro, si le embarró, júzguenlo. Y si lo condenan, condénenlo. El presidente no está alcahueteando bandidos, no como ocurría antes, que mientras más bandido fuera, más cerquita estaba el presidente, y hicieran los generales más arriba, hicieran los gobernadores, entonces eran ministros, hiciera el alcalde, entonces pasaba a ser gobernador mientras más bandido fuera. Eso se acabó por lo menos con este gobierno, sino que todavía no tiene todas las herramientas, todavía las marañas de la mafia se están incrustadas y es muy difícil desmontarlas en tan poco tiempo, no llevamos sino 1 año y medio de gobierno. Colombia, nueva fiscal y las esperanzas de justicia. Doctor Ramiro Orjuela, rápidamente, un mensaje final, comentario final sobre la Fiscalía y la justicia colombiana. Bueno, la justicia colombiana, desde luego, es un desastre. Eso no lo podemos negar, y esta doctora que va a llegar o que ya llegó no lo va a arreglar en un mes, porque ya no tiene el don como Mandrake de arreglar las cosas cuando vienen tan arraigadas en el crimen. Pero sí tenemos esperanza de que por lo menos se depure y se salgan de todos los corruptos que hay al interior de la fiscalía. Eso es una gran esperanza, y eso da posibilidades de que de verdad se hagan las investigaciones y las acusaciones. Pero la esperanza de que no haya total impunidad, eso va a ser imposible, porque ya le digo, ya viene arraigado, incrustado dentro del Estado toda la mafia que viene desde antemano, y no es tan fácil porque desde adentro le van a hacer la guerra. Eso no lo duden un minuto. Ya van a empezar a hacerle la guerra desde el Parlamento, como se le han hecho al gobierno desde la de extrema derecha. No están de acuerdo con las reformas, la procuradora está destituyendo a los que están haciendo las reformas. Entonces va en una mafia que está incrustada, que tiene mucho poder político, poder económico, poder militar, poder paramilitar, tiene mucho poder todavía, poder mafioso, tiene mucha riqueza. Entonces no es difícil, pero la pelea hay que seguir dando, y tenemos esperanzas de que esto de verdad cambie, aunque a muy largo plazo y muy lentamente, desgraciadamente. Eliezer, en concordancia con el tema que hablamos sobre el caso de la justicia y de la fiscalía, hoy la noticia es que la fiscalía llama a juicio al señor Álvaro Uribe Vélez. Técnicamente es que presenta escrito de acusación, pero es un llamamiento a juicio donde ya ante un juez de la República se vislumbrará, de acuerdo a las pruebas, si es culpable o inocente. El juez ya dictará sentencia. Pero ¿qué connotación tan importante tiene? La fiscalía anterior, la fiscalía corrupta, fiscales cómplices con el crimen, muchos de ellos incursos en el crimen, pues estaban abogando para que el señor Álvaro Uribe fuera absuelto, fuera liberado de todo cargo cuando hay pruebas evidentes del crimen. Ahora, aquí hay una connotación que hay que mirar, que estos son delitos, realmente son delitos menores, por decirlo de alguna forma. No tienen larguísimas penas, pero sí es delito. Hay que mirar que la nueva fiscalía ojalá le investigue y ojalá acuse ante los jueces por delitos gravísimos, como son masacres, matanzas, conformación de grupos paramilitares, narcotráfico, desplazamiento, porque no puede ser que sus ministros de este señor Álvaro Uribe Vélez en la cárcel, condenados inclusive por las fiscalías anteriores y por jueces anteriores, condenados ya, más de 60 parlamentarios también condenados por complicidad con crímenes, con asesinatos, con bandas de asesinos de paramilitares. Sus generales, muchos de ellos condenados, incluyendo los que le servían de la guardia personal, los comandantes, 2 generales condenados por asesinos, por ladrones, por narcotraficantes, por vínculos con los paramilitares. Y entonces ahí sí, como decía un magistrado, este señor rodeado de asesinos y de bandidos y de rateros y de ladrones es como el que se mete a la piscina y no se moja. Entonces todo el mundo, toda esa maraña criminal, de entramado criminal,
dirigido desde el Estado, desde el gobierno pues, de Uribe, lo único que hizo fue encubrirlos. Entonces yo creo que esto es un síntoma de que la nueva fiscalía está tomando el rumbo que de verdad la ley y la Constitución le ha impuesto y la que la Constitución dice, para de verdad llevar a juicio a los criminales. Y los jueces determinarán si son culpables o inocentes. Abogado Ramiro Orjuela, muchas gracias por contar con su tiempo, con sus análisis, con esas denuncias prácticamente que usted ha hecho y que ha expuesto desde Colombia en el tema de fiscalía y justicia. Muchas gracias, abogado. Gracias a usted, Eliezer, y por aquí con mucho gusto. Gracias. Nuestro programa de hoy, Colombia, nueva fiscal y las esperanzas de justicia. Hemos tenido al abogado Ramiro Orjuela, egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en derechos humanos, con más de 30 años de experiencia en la rama judicial, defensor de los prisioneros políticos. Él ha hecho toda una radiografía de lo que es la situación de la justicia en Colombia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Migrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.